El teléfono de Alex Rodríguez no para de vibrar. 11 de la noche. Notificación tras notificación. Alguien encontró un clip suyo de hace meses y lo puso al lado de lo que acaba de decir frente a cámara hace apenas unas horas, defendiendo a Cristian Nodal en plena polémica por la ley Caso. Los dos videos dicen cosas distintas. La misma boca, dos versiones. Y ese contraste empieza a moverse por TikTok más rápido de lo que se movió la entrevista original. Lo que iba a bajarle presión a Nodal terminó subiéndosela. Lo que vino después, con la diputada que impulsa la ley respondiéndole en vivo y con Casu rompiendo su silencio semanas más tarde en un escenario lleno de gente gritando el nombre de su expareja, es la parte que casi nadie contó completa. ¿Por qué un periodista cercano a Nodal decidió meterse justo en el tema que más lo perjudica? ¿Qué fue exactamente lo que dijo que terminó usándose en su contra? ¿Por qué la diputada de Michoacán no se dejó intimidar? ¿Qué pasó en Houston semanas antes que nadie conectó con esto hasta ahora? ¿Y por qué Casu, en pleno concierto, tuvo que pedirle a su propio público que dejara de insultar al padre de su hija? Vas a entender por qué esta historia no se trata solo de un nombre de ley. Se trata de lo que pasa cuando alguien sale a defender a un artista sin medir las consecuencias, y ese error termina costándole más caro que el silencio. En los próximos minutos vamos a reconstruir, con fechas, con lugares y con las palabras exactas de cada uno, como una entrevista pensada para limpiar la imagen de Cristian Nodal terminó ensuciándola todavía más. Si este tipo de reconstrucción minuciosa es lo tuyo, quédate, porque esto apenas empieza y hay un dato en el minuto 11 que cambia por completo cómo se lee todo lo anterior. Suscríbete antes de seguir, porque esta historia sigue moviéndose semana a semana y la próxima entrega ya está en camino. Un canal de YouTube. Una diputada de Michoacán sentada frente a cámara, dispuesta a hablar de una ley que lleva el nombre de una cantante argentina. Del otro lado, Alex Rodríguez, comunicador con presencia en Univisión y fama de estar cerca del entorno de Nodal. Lo que debía ser una entrevista informativa se convirtió, en cuestión de minutos, en algo completamente distinto. Nadie grabó lo que pasó después con la misma atención con la que grabaron ese primer choque. Y ahí está el dato devastador que casi nadie conectó a tiempo. Mientras Alex Rodríguez defendía a Nodal diciendo que pagaba, según sus palabras, un dineral cada mes, sin que ningún juez se lo hubiera ordenado, Casu llevaba semanas repitiendo en cada aparición pública una pregunta que nadie del lado contrario había respondido con cifras. Que le dijeran, exactamente, a dónde había ido ese dinero. En el marco del Código Civil y Comercial de Argentina, ambos padres poseen derechos y obligaciones compartidas por el simple hecho de figurar en la partida de nacimiento. El permiso de salida del país es uno de los pocos actos que exige, sí o sí, la firma conjunta de ambos progenitores. Cuando esa firma no llega, cuando un padre desaparece o simplemente no responde, la única vía que queda es judicializar. Meses en tribunales. Costos que no todas las familias pueden sostener. Algunos medios que cubrieron el origen de esta ley llegaron a plantear una pregunta todavía más incómoda, sin que exista hasta ahora ningún pronunciamiento judicial al respecto. Si negar reiteradamente un permiso de viaje podría encuadrar dentro de lo que se conoce como violencia vicaria, un tipo de violencia de género donde el agresor perjudica a la víctima utilizando a una tercera persona, generalmente un hijo, como vía para infligir daño emocional. Es una pregunta que se ha hecho en columnas de opinión y análisis periodístico, no una acusación formal contra Cristian Nodal, y así hay que dejarlo claro. Pero es también la pregunta que explica por qué esta ley generó tanta adhesión tan rápido entre madres que viven situaciones parecidas sin tener el foco mediático que tiene Casu. No es la primera vez que un conflicto privado entre figuras públicas termina empujando un cambio legislativo. Pasa cada cierto tiempo, en distintos países, cuando un caso se vuelve tan visible que el sistema no puede seguir ignorando el problema de fondo que representa. La diferencia aquí es la velocidad. De una publicación en change.org a una iniciativa formal en 2 congresos, en menos de un año. Silencio. Nadie contestó. Esto no es la primera vez que una defensa mediática se convierte en el problema en lugar de la solución. Pasó con otros artistas, en otros países, cuando un vocero cercano sale a hablar con más pasión que información y termina generando más dudas de las que resuelve. La diferencia aquí es que esta vez el vocero tenía su propio historial en video, disponible para cualquiera que quisiera buscarlo, y las redes sociales, como ya sabemos, no olvidan. ¿Recuerdan las preguntas que les hice al principio? La de por qué Alex Rodríguez decidió meterse justo en el terreno que más podía perjudicarlo tiene una respuesta más incómoda de lo que parece. Y la de qué pasó en Houston semanas antes es la pieza que le da sentido a todo lo que viene ahora.
Para entender lo que estalló en esa entrevista hay que retroceder un poco más, hasta el origen mismo de la ley Casu, porque en redes se habla tanto del tema que muchos ya perdieron el hilo de donde nació todo esto. La historia empieza, según trascendió en distintos medios mexicanos y argentinos, con un conflicto muy concreto, Casu enfrentando trabas para poder viajar con su hija Inti fuera del país. Se ha reportado que, tras la separación de la cantante argentina y Cristian Nodal, y después de que él oficializara su relación con Ángela Aguilar, el permiso para que la niña saliera del territorio mexicano con su madre se habría vuelto un proceso desgastante. Casu llegó a declarar públicamente, en el podcast Se Regalan Dudas, que llevaba más de un año esperando ese permiso sin conseguirlo. Esa declaración encendió algo que ya no se quedó solo en redes sociales. Un grupo de mujeres argentinas lanzó una petición en change.org pidiendo revisar la situación de los menores con padres ausentes. Meses después, 2 legisladoras la retomaron formalmente, cada una en su país. En México, la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, presentó ante el Congreso de Michoacán una propuesta para reformar el artículo 4 de la Constitución, buscando que un juez pueda otorgar de forma inmediata la autorización para pasaportes y viajes al extranjero cuando se compruebe abandono o falta de pago, sin obligar a la madre o al padre con custodia efectiva a esperar meses de trámites. En Argentina, el senador Carlos Linares impulsó una iniciativa paralela, apoyada por el colectivo Abogadas Feministas AMBA, construida alrededor de un nuevo artículo identificado como el 700 ter, que permitiría a un juez interrumpir de manera temporal la responsabilidad parental de quien no cumpla con la manutención de forma sostenida, o desaparezca de la vida de su hijo por más de 3 meses, siempre que existan pruebas documentadas. No es una ley que le quite automáticamente a un padre el derecho sobre su hijo por estar en conflicto con la madre. Exige comprobar abandono real. Exige falta de pago sostenida. Exige evidencia concreta presentada ante un juzgado de familia. Ambas propuestas, se especula, nacieron directamente inspiradas en el caso de Casu. Por eso terminaron bautizadas igual en los dos países, Ley Casu. Las cifras que citan las propias impulsoras hablan de algo mucho más grande que 2 artistas famosos peleando por la custodia de su hija. Se estima que 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria. Millones de familias, no una sola. Pero del lado de Cristian Nodal, según lo que circuló después, no cayó nada bien que su nombre quedara asociado, aunque fuera indirectamente, a la idea de un padre ausente. Y ahí entra Alex Rodríguez. Vale la pena detenerse en quién es, porque no se trata de un comentarista cualquiera metiéndose en un tema ajeno. Es periodista de espectáculos, tiene programa propio, cubre a fondo la farándula mexicana, y en más de una ocasión ha sido señalado en redes como una de las voces más cercanas al entorno de Nodal a la hora de soltar primicias sobre su vida personal. Esa cercanía es justo lo que hizo que su entrevista con la diputada Arreola Ruiz no se leyera como periodismo neutral. Se leyó como una jugada de comunicación diseñada para bajarle presión al cantante. Y esa jugada le salió mal. Según se pudo ver en el material publicado, el periodista cuestionó directamente la legitimidad de ponerle el nombre de Casu a una ley, argumentando que el conflicto legal entre ella y Nodal jamás había sido resuelto por un juez y que, según él, circulaba información falsa en redes sociales. Llegó a decir que lo que se había filtrado era, en sus palabras, una mentira armada para generar odio. Que le parecía una falta de respeto usar el nombre de la cantante para una ley cuando, según su versión, Nodal pagaba una cantidad considerable de dinero cada mes sin que ningún juez se lo hubiera ordenado. Faltaba una cosa. Las cifras exactas. Nunca llegaron. En cuestión de horas, la cuenta de TikTok de Alex Rodríguez se llenó de comentarios acusándolo de parcialidad. Varios usuarios recuperaron declaraciones anteriores del propio periodista en las que, según señalan, él mismo había dicho en otro momento que le resultaba complicado o lejano ir a visitar a la niña, en referencia a Nodal. Muchos lo interpretaron como una contradicción directa frente a lo que ahora defendía en cámara. El hombre que salió a defender a Nodal terminó, según buena parte de la audiencia, exhibiéndose a sí mismo. El hombre que salió a defender a Nodal terminó, según buena parte de la audiencia, exhibiéndose a sí mismo. Entre los comentarios que más se compartieron durante esos días hubo uno que resume bastante bien el tono general de la crítica. Alguien preguntaba, con evidente sarcasmo, si no había sido el propio Alex Rodríguez quien meses atrás se había quejado de lo complicado que le resultaba a Nodal trasladarse hasta donde estaba la niña. La pregunta se replicó cientos de veces en distintos formatos, con capturas de pantalla, con audios recortados, con comparaciones lado a lado de ambas declaraciones.
No hizo falta que ningún medio grande cubriera el tema para que se instalara como tendencia. El propio público hizo el trabajo de archivo, de comparación y de exhibición. Ese tipo de mecánica, donde la audiencia arma su propio expediente en tiempo real y lo dispara en formato de video corto, es exactamente lo que ha cambiado las reglas del juego para cualquier vocero mediático en los últimos años. Antes, una entrevista incómoda se olvidaba en un par de días. Ahora queda archivada, indexada y lista para volver a salir a la superficie en cuanto alguien encuentra la contradicción correcta. La diputada Arreola Ruiz no se quedó callada frente a los cuestionamientos. Ante la insistencia de Alex Rodríguez de que la ley debería cambiar de nombre porque, según él, estaba validando algo falso, ella respondió con calma. Dijo que para ella el nombre era lo de menos. Que lo importante era la causa. Que estaba abierta a modificarlo si eso ayudaba a centrar la conversación en el fondo del asunto. Sin gritos. Sin confrontación. Y ganó el cruce, según buena parte de las reacciones en redes. Antes de seguir con lo que pasó después en el terreno legal, hay un dato que pocos canales conectaron con esta historia, y que le cambia completamente el color a todo. Apenas unas semanas antes de que estallara la controversia con Alex Rodríguez, el propio periodista había dado a conocer, citando fuentes cercanas, que Cristian Nodal se reunió con Inti en Houston después de 7 meses sin verla. Y que ese encuentro no se dio por orden judicial, como se especuló en su momento, sino por un acuerdo directo entre Nodal y Caso. 7 meses. Sin ver a su hija. De acuerdo con lo que reveló el propio Alex Rodríguez en su programa antes de la controversia, el encuentro se dio los días 11 y 12 de mayo, y circuló inicialmente la versión de que había ocurrido por intervención de las autoridades argentinas. El periodista aclaró después que no fue así, que se trató de un acuerdo directo entre ambos padres sin que mediara ninguna orden judicial. Esa aclaración, en su momento, pasó casi desapercibida entre la cobertura general del conflicto. Pero cobra un peso distinto ahora, a la luz de todo lo que vino después con la ley Casu y con la propia entrevista del periodista defendiendo a Nodal. Ese detalle contradice la imagen de guerra total que muchos construyen alrededor de este conflicto. Muestra que sí hubo comunicación directa entre ambos en algún punto reciente. Pero también complica la narrativa de un padre completamente presente que la defensa de Alex Rodríguez intentaba sostener, porque 7 meses sin ver a una hija de casi 3 años es, para buena parte del público, tiempo más que suficiente para entender por qué la conversación sobre padres ausentes tomó tanta fuerza. Mientras todo esto ocurría en el terreno mediático, el conflicto legal de fondo seguía su curso por otro lado completamente distinto. Se ha reportado que Cristian Nodal presentó una demanda contra Casu relacionada con la exposición de la niña en redes sociales, argumentando que la etapa en la que se encuentra Inti es demasiado vulnerable como para que su imagen circule públicamente. Casu, en cambio, ha insistido en que ella siempre ha podido viajar y compartir tiempo con su hija, y que cualquier complicación reciente se debió a un cambio de equipo legal del que, según dijo, no fue informada a tiempo. Ninguna de las dos partes ha sido declarada responsable de nada por ningún juez. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque todo lo que circula sobre montos, incumplimientos o mentiras sigue siendo, hasta hoy, una disputa de versiones sin resolución judicial pública. Ninguna de las dos partes ha sido declarada responsable de nada por ningún juez. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque todo lo que circula sobre montos, incumplimientos o mentiras sigue siendo, hasta hoy, una disputa de versiones sin resolución judicial pública. La demanda de Nodal, según lo reportado, no se limita a pedir que un juez regule la custodia y el régimen de visitas. También exige que la menor deje de ser mostrada en redes sociales, argumentando que la madre estaría utilizando la imagen de la niña para construir una narrativa en su contra. Casu ha rechazado esa lectura en más de una ocasión, sosteniendo que sus publicaciones sobre Inti responden a una dinámica familiar normal y no a una estrategia calculada. 2 versiones. Un solo juzgado que todavía no falla. Lo que sí es verificable es la actitud de Casu en sus apariciones recientes. Se le escuchó decir frente a un grupo de reporteros que, por el momento, no tenía permitido hablar de esas cuestiones. Que aunque quisiera responder, legalmente no podía hacerlo. Cautela, mientras del otro lado la exposición mediática no paraba. Y aquí aparece otro capítulo que no se puede dejar fuera, porque conecta directamente con el ambiente en el que estalló todo. La controversia por la canción Rosita, de Raúl Alejandro, Jaico y Tiny, con una línea que muchos interpretaron como referencia directa a la separación de Casu y Nodal y a la posterior boda de él con Ángela Aguilar. Casu reaccionó con un texto en el que, sin nombrar a nadie directamente,
habló de una forma de camaradería entre hombres que permite observar sin señalar. Nodal, por su parte, defendió el uso de nombres de artistas dentro de canciones como recurso común del género urbano, y pidió que no se involucrara a su hija en esas discusiones. Ese pedido resulta, cuando menos, contradictorio junto a la demanda que él mismo presentó por la exposición pública de la misma niña. Ese pedido resulta, cuando menos, contradictorio junto a la demanda que él mismo presentó por la exposición pública de la misma niña. La polémica de Rosita tuvo, además, un efecto colateral que pocos analizaron con detenimiento. Puso a Ángela Aguilar en una posición incómoda sin que ella hubiera dicho una sola palabra al respecto. Cada vez que una canción, una entrevista o una ley reactiva el tema Nodal Casu, el nombre de Ángela vuelve a aparecer en tendencias, casi siempre sin que exista una declaración suya de por medio. Es una consecuencia directa de haber construido su relación pública en paralelo a un conflicto que todavía no cierra, y es también el tipo de desgaste que ningún equipo de imagen puede controlar del todo, por más comunicados que se preparen. Raúl Alejandro, por su parte, se limitó a un mensaje genérico sobre el valor del arte frente a la controversia, sin mencionar nombres, dejando que cada quien lo interpretara como quisiera. Una forma elegante de no meterse más de lo necesario en un conflicto ajeno. No fue la primera vez que Casu decidió responder al ruido desde un escenario en lugar de hacerlo en redes. En una presentación en el Auditorio Nacional, dedicó su tema Inti a las madres solteras del público y lanzó una frase que se volvió viral casi de inmediato, que el amor de un hombre pasa a un segundo plano frente al hecho de ser madre. Esa presentación llegó apenas días después de que Nodal publicara en redes un mensaje que muchos interpretaron como indirecta hacia ella, asegurando cumplir con sus obligaciones económicas. La respuesta de Casu no fue una negación en redes. Fue una pregunta frente a la prensa. Que le dijeran a dónde había ido ese dinero. Nadie respondió con cifras. Ni entonces ni después. Ese mismo patrón, declaraciones generales sobre montos de un lado y pedidos de precisión del otro, se repitió semanas más tarde en la entrevista de Alex Rodríguez, cuando habló de una cantidad considerable de dinero sin ofrecer cifras exactas frente a cámaras. Para buena parte del público que sigue este conflicto con lupa, esa fue una razón más para desconfiar. Otro momento que conecta directamente con el estado de ánimo de Casu en medio de toda esta presión ocurrió durante su presentación en el Festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de su gira Latinaje. Se reportó que, en pleno show, parte del público comenzó a lanzar insultos dirigidos a Cristian Nodal, y que fue la propia Casu quien tomó el micrófono para pedir que se dejara de lado la controversia y se enfocaran en la música. Un día antes había explicado, ante un grupo de reporteros, que ya no podía hablar del tema por restricciones legales. Que aunque quisiera responder, legalmente no podía hacerlo. Madurez frente a algo que ella no generó. Eso fue lo que muchos leyeron en ese gesto. Este episodio también reabrió una conversación que ya venía sonando desde hace meses entre los seguidores de este tipo de contenido, el patrón que muchos le atribuyen a Cristian Nodal en sus relaciones. Separaciones rápidas. Nuevas relaciones oficializadas casi de inmediato. Conflictos legales que terminan salpicando a la siguiente pareja aunque ella no tenga nada que ver con el origen del problema. En este caso, el propio Alex Rodríguez, tratando de defender a Nodal, terminó reconociendo algo que muchos venían señalando desde otro ángulo. Dijo que el desgaste mediático generado por la etiqueta de la ley le había caído encima no solo a Nodal, sino también a Ángela Aguilar y a toda la familia. Viniendo de alguien que intentaba defenderlos, esa frase confirmó lo que las audiencias llevan tiempo señalando: el costo de imagen de este conflicto ya no se queda en la expareja directamente involucrada. Se extiende a la esposa actual. Algo que tampoco se puede dejar fuera es cómo se dividió la audiencia frente a este tema, porque no es un conflicto de un solo lado. Hay un sector que defiende la postura de que ningún caso judicial debería usarse como bandera legislativa antes de una resolución, y que le da la razón, al menos en ese punto puntual, a lo que planteó Alex Rodríguez. Pero hay otro sector, aparentemente mayoritario a juzgar por la cantidad de comentarios negativos que recibió el periodista, que considera que el problema de fondo, el de miles de padres que no cumplen con la manutención y usan los trámites de viaje como forma de presión, es real y no depende de cómo termine el caso puntual de Nodal y Casu. Esa división es la que ha mantenido viva la conversación durante semanas. Esa división es la que ha mantenido viva la conversación durante semanas. Del lado que respalda a Alex Rodríguez, el argumento se repite con distintas palabras pero siempre en la misma dirección. Nombrar una ley con el apellido artístico de alguien involucrado en un litigio activo sienta un precedente incómodo,
porque convierte una figura pública en símbolo de una causa antes de que exista sentencia. Del otro lado, el argumento que domina los comentarios es distinto. La ley no depende de que Nodal sea culpable o inocente en su caso particular, depende de un problema estructural que ya existía antes de que su nombre apareciera en ningún titular, y que millones de personas reconocen porque lo viven en carne propia. Entre ambos bandos hay un tercer grupo, más pequeño pero cada vez más visible, que simplemente pide que se deje a Inti fuera de todo esto. Que la conversación sobre leyes, manutención y permisos de viaje se dé sin convertir a una niña de 3 años en material de contenido para ninguno de los lados. Ese reclamo, curiosamente, es el único punto donde casi todos los comentarios, sin importar de qué bando vengan, terminan coincidiendo. Lo que sigue ahora, según lo que se ha reportado, es que la iniciativa mexicana continúa su proceso en el Congreso de Michoacán, mientras que en Argentina el proyecto sigue en tratamiento dentro de las comisiones del Senado, un paso previo obligatorio antes de debatirse formalmente. La ley Casu no ha sido aprobada todavía en ningún país. Todo lo discutido hasta ahora, incluida la entrevista de Alex Rodríguez, ocurrió mientras el proyecto sigue caminando lentamente por el proceso legislativo formal. Es muy probable que, después del desgaste que le costó esta entrevista tanto a Alex Rodríguez como, de forma indirecta, a la imagen de Cristian Nodal, el entorno del cantante se vuelva más cauteloso a la hora de permitir que terceros hablen en su nombre sobre un tema tan sensible como la manutención y la custodia de una menor. La lección quedó marcada. En un conflicto donde ya existe tanta desconfianza acumulada, cualquier defensa sin pruebas concretas corre el riesgo de generar el efecto contrario al buscado. Es muy probable que, después del desgaste que le costó esta entrevista tanto a Alex Rodríguez como, de forma indirecta, a la imagen de Cristian Nodal, el entorno del cantante se vuelva más cauteloso a la hora de permitir que terceros hablen en su nombre sobre un tema tan sensible como la manutención y la custodia de una menor. La lección quedó marcada. En un conflicto donde ya existe tanta desconfianza acumulada, cualquier defensa sin pruebas concretas corre el riesgo de generar el efecto contrario al buscado. Es probable también que veamos menos entrevistas espontáneas de este tipo de aquí en adelante, y más comunicados cuidadosamente redactados, revisados por abogados antes de salir a la luz. Ese cambio de estrategia, si llega a confirmarse en las próximas semanas, sería en sí mismo una prueba silenciosa de cuánto daño hizo esta entrevista puntual, incluso sin que Nodal apareciera un solo segundo frente a cámara. Queda pendiente ver qué postura tomará Ángela Aguilar frente a todo esto. Hasta el momento se ha mantenido al margen de declaraciones directas sobre la ley o sobre la entrevista, aunque su nombre terminó mencionado en medio de la controversia por el propio periodista que intentaba defender a su esposo. Justo la asociación que su equipo de imagen probablemente hubiera preferido evitar. Por el lado legislativo, lo que hay que vigilar en las próximas semanas es si la propuesta en Michoacán logra avanzar de comisiones al Pleno del Congreso Estatal, y si en Argentina el Senado le da dictamen favorable al proyecto impulsado por el senador Linares. Cualquiera de esos dos movimientos volvería a poner el tema en el centro de la conversación, y obligaría a Nodal y a su entorno a pronunciarse de manera mucho más directa de lo que lo han hecho hasta ahora. Hasta ahora han dejado que otros den la cara. Y ya vimos cómo terminó la última vez. Queda una última pieza que conviene dejar clara antes de cerrar, porque resume bastante bien el estado actual de las cosas. Hoy, ni Cristian Nodal ni su equipo de comunicación han emitido un pronunciamiento oficial y directo sobre la ley Casu, ni sobre la entrevista de Alex Rodríguez, ni sobre las críticas que recibió por ella. El silencio, en este caso, se ha convertido en la estrategia. Y ese silencio, después de ver cómo salió la única vez que alguien habló en su nombre, empieza a parecer menos casualidad y más decisión calculada. Esta historia todavía no cierra. La ley sigue caminando por el Congreso, Casu sigue de gira, y Alex Rodríguez todavía no ha vuelto a tocar el tema en cámara desde aquella entrevista. Cuando lo haga, y cuando la iniciativa avance a su siguiente etapa legislativa, vas a ser de los primeros en enterarte de cómo sigue esta historia, con el mismo nivel de detalle que le dimos hoy a cada fecha y cada declaración. Porque al final, más allá de nombres de leyes y de entrevistas que salen mal, lo que queda sobre la mesa es una pregunta que ninguno de los dos lados ha querido responder con la misma claridad con la que exige respuestas del otro. Si el dinero está, que se muestre. Si el permiso se negó, que se explique por qué. Y si una niña de 3 años sigue en el centro de todo esto después de más de un año de pleitos, demandas y entrevistas, quizás la pregunta más incómoda no sea de quién es la culpa, sino cuánto más va a tardar en dejar de ser noticia lo que a ella, algún día, le va a tocar leer, buscar y encontrar por sí misma, con nombre,
Apellido y cada capítulo de esta historia todavía disponible en Internet.